Bueno, grietas, aumento de la temperatura, deshielo, todo eso está amenazando a la Antártida a propósito del cambio climático. Marcelo Gago con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Primero que nada, buenas noches, Iván. Y ha sido preocupante. Y vamos a revisar algunas cifras para ponerlo en contexto, ¿no? Claramente, recientes estudios están confirmando de que, si bien todos sabemos que la temperatura está aumentando en todo el planeta, particularmente la Antártida tiene el registro de los mayores aumentos, específicamente en la península, en la zona occidental de ese continente. Nos situamos primero para ver cómo es la Antártida. Por ¿Cuáles son las supuesto. características? No, la Antártida. ¿Qué pasa? Que Para todos... quien no ha estado allá. Claro, no todos han tenido la oportunidad de estar allá. La Antártida ciertamente es un continente que concentra del orden del 75% del agua dulce de nuestro planeta. Y ciertamente su superficie alcanza los más de 14 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a 18 veces la superficie de Chile que te enseñaron en cuarto básico, que eran 756.000 kilómetros cuadrados. Ciertamente, claramente es una superficie importante que evidentemente, dada su cubierta de hielo, influye ciertamente en la temperatura, en el control global ciertamente de una serie de procesos del clima. Ahora, vemos las temperaturas como han ido cambiando. También, bueno, la temperatura promedio en zonas interiores, bajo los 60 grados Celsius. El continente antártico es el lugar del mundo que concentra el registro de temperatura más baja en el mundo, que justamente fue a principios de los años 80 en una estación rusa actualmente de cerca de menos 90 grados Celsius. Y cambia en la costa. Si nos acercamos al perímetro del continente antártico, en promedio estamos hablando de menos 10 grados Celsius. Sin embargo, no hay que olvidar que recientemente, en febrero de 2020, tuvimos el registro de la temperatura más alta nunca antes registrada en la Antártica, que justamente fue en la península antártica de cerca de 18.3 grados Celsius. Ahora, ha llamado mucho la atención este registro y ahí estamos viendo cómo ha ido cambiando la temperatura por año, Marcelo, porque es muy impresionante y lo que se pronostica para lo que viene, ¿no? Claro, estudios de la NASA, particularmente mediante el uso de sensores transportados en satélites, permiten entender la evolución en el espacio-tiempo de las temperaturas. Y claramente vemos que, si bien está aumentando la temperatura en gran parte del mundo y también evidentemente en la Antártida, su comportamiento es diferenciado y sus efectos también. Particularmente la península antártica, que justamente es donde tenemos las bases chilenas, ciertamente, es el lugar donde se han concentrado los máximos cambios en el tiempo. Y recientes estudios hablan de que de aquí al 2044, en 2 décadas más, podríamos tener aumentos de temperatura que fluctúen entre los 0.5 y 1.5 grados Celsius, lo que evidentemente va a acelerar una serie de procesos que ya estamos viendo. Marcelo, ¿alguna relación de por qué, mientras vemos este video de la grieta que se produjo, que es realmente impresionante por las dimensiones que tiene, de por qué en la península antártica se está produciendo más este aumento de temperatura que en el resto del continente antártico? Hay distintos estudios que lo confirman, pero hay que entender de que la península antártica justamente es la parte de este continente que está más hacia Sudamérica y que evidentemente está más expuesta a temperaturas mucho más cálidas, las que están detonando una serie de procesos que nos acompañan día a día, como estas tremendas grietas que separan ciertamente estas plataformas que se proyectan de glaciares desde la Antártida sobre el océano. Las dimensiones de esta grieta son gigantescas. Sí, del orden de los 1.250 kilómetros cuadrados, es gigantesca. Una base inglesa incluso estaba dentro del área que se iba a desprender y tuvieron que moverla un poco más adentro para evitar el riesgo. Ahora, cuando ocurrió el desprendimiento, que fue justamente a finales de febrero, ya habían sacado a todas las personas que trabajaban allí. Pero en rigor, este paisaje permanentemente ya no nos sorprende. Estamos viendo que grandes superficies de estas plataformas se desprenden permanentemente en la Antártida y hacen noticia. ¿Está en riesgo la Antártida? ¿Qué va a pasar en los próximos años con la temperatura? ¿Se van a producir más de estas grietas gigantescas por los deshielos? Belén Arellano nos cuenta la siguiente nota y seguimos con Marcelo Lagos de inmediato. Son más de 1.200 kilómetros cuadrados de puro hielo que este mes se desprendieron de la Antártica. Esta grieta, una de las que existe, se descubrió hace 10 años y desde entonces no ha parado de crecer, afectando las principales reservas de agua del continente blanco. La Antártica es un continente enorme, 14 millones de kilómetros cuadrados de extensión, 28 millones de kilómetros cúbicos de hielo, luce eterna e imponente, pero desafortunadamente es un gigante vulnerable. Esa es la conclusión de los expertos, una vulnerabilidad de las plataformas de hielo que ha aumentado por los efectos del cambio climático y el alza de temperaturas. Esa zona de la Antártica es responsable de que el continente esté perdiendo alrededor de 150.000 millones de toneladas de hielo
cada año, la mayoría en forma de icebergs. Una realidad que preocupa a los expertos. Por eso, un grupo de científicos de universidades chilenas, junto a la Universidad Estatal de Ohio, investigó las consecuencias del deshielo para las próximas 2 décadas. Un aumento de 1 grado en 40 años es un aumento rápido para la Antártica, porque eso es promedio, ¿cierto? Pero el promedio esconde que las variaciones pueden ser incluso mayores. Su conclusión fue dramática. Las temperaturas van a subir entre 0,5 y 1,5 grados, sobre todo en la península, aumentando el deshielo natural del continente y afectando directamente las aguas de Chile y el mundo. Tiene algunos impactos en el ecosistema del océano, porque la temperatura de esta agua de cielo, es más alta en comparación con agua con más frío. Durante los primeros meses de este año, la pesca significó más de $1.000 millones de venta al exterior, uno de los puntos fuertes de nuestra economía. Precisamente esta actividad podría verse fuertemente afectada en un futuro cercano, producto de los deshielos. Por eso, el gobierno y el Instituto Antártico Chileno anunciaron la creación del Observatorio de Cambio Climático Global, cuya principal característica será la instalación de sensores térmicos para monitorear el alza en las temperaturas. Un avance tecnológico y científico desde Chile hacia el mundo. Hemos acumulado gran cantidad de información científica que muestra que lo que ocurre en la Antártica no queda solo en la Antártica. Está comenzando a afectar la productividad primaria de nuestros océanos. Todos los fenómenos climatológicos que se producen en la Antártica y hasta el norte del país los vamos a poder monitorear, los vamos a poder calibrar, los vamos a poder medir. Y toda esta información va a estar a disposición de la comunidad científica internacional. La Antártica registra una de las mayores reservas de agua y biodiversidad del mundo, pero es un gigante vulnerable. Los expertos aseguran que si bien los efectos del deshielo a corto plazo son imperceptibles, si no logramos revertir el cambio climático, las consecuencias serán dramáticas dentro de las próximas décadas. Bueno, ahí Marcelo, veíamos en el informe de Elena Arellano la creación de este observatorio para de alguna manera ir registrando lo que ocurre en la Antártica y que puede quedar reflejado en lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con la pérdida del tamaño de los hielos, del grosor. El grosor, sí. Bueno, es fundamental porque generalmente el monitoreo en zonas tan agrestes, tan aisladas, es remoto, es satelital, pero evidentemente otra cosa es con instrumentos instalados en terreno cuya logística de instalación ya es compleja. Ahora, ¿esa instalación va a ser solamente en la península o va a ser en todo? No, es en todo el territorio nacional, con énfasis, va a partir en la Antártida, son 5 estaciones de monitoreo que van a registrar múltiples parámetros. Cambios de temperatura. Humedad, viento, etcétera, y que van a estar y se van a disponibilizar ciertamente para que todos puedan acceder quienes necesitan esa información. Y evidentemente lo que representa esta imagen es que cómo ha evolucionado el grosor del hielo producto del cambio de temperatura. Y vemos como en ciertos lugares el hielo se hace más delgado y en otras partes se hace mucho más, se mantiene más grueso. O sea, la verdad es que el comportamiento de la fusión de los hielos en la Antártida es diferenciado y también sus efectos. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Que esté muy bien.